Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y el contacto telefónico 202-51-232-3959. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema bien interesante, sobre todo para los abogados en ejercicio. Se trata de la paradoja del juez ante la acusación fiscal. ¿Caos o control? Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Estoy en el último año de Derecho y mi tesis de grado versa sobre la actuación del juez frente a la acusación fiscal. ¿Puede hacer un programa acerca de este tema tan poco tratado? Eugenia, gracias. El artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal establece que una vez finalizada la audiencia preliminar, pues el juez de control podrá tomar las decisiones que en ese mismo artículo se establecen. Pero esa actuación del juez, según ese artículo 313, era limitada, razón por la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pues ha emitido varias sentencias en las cuales amplía un poco más la actuación del juez al momento de la audiencia preliminar, denominado el control formal y control material de la acusación fiscal. Y que eso significa pues que el juez de control tiene grandes poderes según la ley para depurar el procedimiento y que efectivamente lo que puede llegar a juicio son aquellos casos que tengan sustento efectivamente legal. Es decir, el juez de control en la audiencia preliminar tiene el deber legal de revisar que la acusación fiscal cumpla con todos los requisitos formales que establece el artículo 308 del mismo código, pero también tiene la función de revisar exhaustivamente esos elementos de prueba y esos elementos de convicción pues, que lleva el fiscal a esta audiencia preliminar para que efectivamente exista un pronóstico de condena en contra del acusado o imputado. Eso quiere decir que el juez de control tiene la obligación legal de revisar exhaustivamente cada uno de esos elementos y que exista una coherencia total pues entre la imputación que le hace el Ministerio Público a un ciudadano en relación a la comisión de un determinado delito con esos elementos que lleva el mismo fiscal para poder demostrar que efectivamente se cometió el hecho. Esos son para garantizar los postulados constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en derecho procesal penal con muchísima pericia en el área, con quien vamos a hablar efectivamente acerca de la importancia del control material y el control formal de la acusación. Vamos también a hablar del principio de veracidad de la acusación y por supuesto de lo que realmente significa el pronóstico de condena del imputado. Por supuesto de que se le respeten a ese ciudadano que está siendo juzgado en un tribunal penal de todos sus derechos constitucionales y él puede ejercer el sagrado derecho a la defensa y por supuesto respetarse el debido proceso. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas. David es abogado, egresado de la Universidad Santa María, litigante especializado en juicios penales, con estudios de posgrado en Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, especialista certificado en delitos financieros y legitimación de capitales,
asociado de número de la Sociedad Venezolana de Compliance y conferencista y, por supuesto, abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado David Terán Guerra a Solución Final. Gracias, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto estar aquí contigo nuevamente. Teníamos desde agosto del año pasado que no nos juntábamos a hacer un trabajo juntos, ¿no? Muy complacida, de verdad, David, por tenerte nuevamente en Solución Final. Sabemos, o sé personalmente, de tu trayectoria como abogado penalista y hoy vamos a hablar de un tema bien candente, interesante y que todos los abogados y los no abogados también siempre estamos muy pendientes. Se trata la paradoja del juez frente a la acusación penal. Caos o control. Sabemos todos los abogados que trabajamos con esta materia que en los últimos años la actuación del juez, aun cuando es muy importante en la fase intermedia del proceso penal, a veces deja mucho que desear. Hay muchas oportunidades, pues, porque son casos que generan mucha conmoción, hay mucha política de por medio, en otras ocasiones, pues, será por desconocimiento y en otras ocasiones será porque sienten miedo pues, hacer su trabajo y en otras ocasiones desconozco las razones. Pero se ha visto mucha eficiencia en la actuación del juez en esa fase. ¿Cómo nos iniciamos en la noche de hoy en este tema tan importante? ¿Por dónde empezarías tú tu intervención, David? Mira, básicamente la intención de establecer la paradoja del juez frente a la justicia o frente a la acusación es para hacer una reminiscencia a la idea de los dos relatos de Kafka, el proceso y ante la ley, ¿no? Uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado los abogados litigantes es que cuando nos enfrentamos los abogados litigantes, los usuarios, las víctimas, los imputados, los familiares, en estas nuevas ideas de circuitos judiciales que no son tan nuevas, ya tienen muchísimos años, pero bueno, fue una iniciativa que gracias a Dios en Caracas no caló porque nos permite todavía tener acceso a la estructura formal, cada juez con su secretario, por lo menos en la fase de control, y que sería fase intermedia y fase de investigación. Y en el juicio también están cada uno de los jueces con su secretario. Y forma parte de una estructura formal donde tú tienes acceso, entras al tribunal y ves al Claro. juez y ves al fiscal y ves a, a la secretaria, están los escribientes y tú entiendes que existe algo que se llama tribunal. Ujú. Ante la ley es básicamente un relato de Kafka donde hay un portero y hay una muralla china donde cada vez que una persona se acerca hay una puerta y cada vez que una persona se acerca a la puerta, ¡pum!, la persona lo matan con un hacha, una cosa. Entonces hay un individuo que llega frente a la puerta y nunca se atreve a pasar la puerta y se está muriendo, pasan los años hasta que se va a morir y le pregunta al portero, mira, ¿y cómo hacía yo para pasar? El portero le dice, bueno, la puerta era solo para ti, para que entrara. La justicia existe para los ciudadanos y solo por los ciudadanos. Entonces, Claro. estas murallas que se constituyeron en las taquillas de los tribunales impiden el acceso. Tú en cualquier circuito judicial donde existe esta estructura, ves a los familiares haciendo colas afuera, desesperados, no hayan cómo entrar. Y hay un portero que en este caso son los que están detrás de las taquillas, que son los que administran quién tiene acceso y quién no tiene acceso a eso en las condiciones que supuestamente son las más justas, cosa que Claro. es falso porque todos entendemos que no es así, no funciona de esa manera. Entonces, el sistema lamentablemente se presentó bajo esta estructura. Y si sumamos a la otra fase, que es el tema del proceso de Kafka, son estos juicios, que ahí es donde entra entonces lo que vamos a hablar hoy, que es el juez frente a la acusación. Estos juicios que no tienen ninguna justificación, que no hay ningún razonamiento, que no existe una coherencia entre la realidad y lo que está en el expediente. Entonces, no hay manera de explicar por qué existe un proceso y cuál es la función del juez, cómo de alguna manera en algunos casos hay algunas excepciones, pero en la Claro. gran generalidad es que el juez se ha transformado en simplemente un gestor de trámite. Sí. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia de la Sala de Casación Penal del 20 de septiembre del 2021, donde dijo la 117, que dijo que, bueno, que el juez no es simplemente una persona que recibe un escrito y le da trámite para que continúe a la siguiente fase. El juez de control tiene que necesariamente hacer un análisis material, un análisis de legalidad, un análisis de constitucionalidad y un análisis de materialidad o de derecho sustantivo de lo que se le va a presentar para definir un tema decidente. ¿Qué es el Claro. tema decidente?
¿Por qué te van a enjuiciar? ¿Para qué te van a enjuiciar? ¿Con qué te van a enjuiciar? Y para que la gente entienda, tú no puedes ir a un juicio sin saber ni siquiera por qué te van a enjuiciar. Yo tengo un caso, para hacer la referencia sin decir ni partes ni nada, Claro. pero bueno, para hacer la referencia desde el punto de vista académico, donde hay una persona que está siendo llevada a juicio, pasamos por una audiencia preliminar, el fiscal acusó, pero él se le califica de cooperador en un delito de peculado. Yo diría, bueno, ok, el cooperador es una persona, hay 5 pasos, yo siempre pongo esta referencia, hay 5 pasos y el cooperador hace 1 o 2 pasos. Y Claro. el autor hace todos los pasos completos con la ayuda de esta persona que le facilitó estos dos. ¿Ok? En mi caso, específicamente, no hay autor. Entonces yo soy cooperador de alguien que no existe, que no sabemos qué hizo y que yo lo ayudé a cometer un delito. Podrás imaginar cómo le explicas tú a una persona que es Mm, inocente, que la ley le dice, tú eres inocente, pero estás preso porque hay que demostrar si eres culpable, porque como eres inocente no podemos qué horror, condenarte, pero tienes 6 años esperando un juicio que todavía no empieza. qué Eh, horror. eh, eh, Son estas cosas que hacen, le dan absoluto valor al relato del proceso de Kafka como si fuera un diagnóstico de realidad a la justicia venezolana hoy. Qué horror, qué horror. Fíjate, me acaba de decir algo que no lo tenía muy claro. O sea que en toda Venezuela, en casi toda Venezuela, pues, funciona el sistema IURI, que es el sistema de la taquilla central de un archivo central, y en Caracas no. Es una desventaja con todos los profesionales que litigamos fuera del Caracas. Bueno, yo creo que es una ventaja porque nos da ¿Tú la crees? posibilidad de comparar, nos da la posibilidad de comparar resultados. Entonces, cuando digo esto, no lo digo de forma peyorativa para el interior, lo digo más bien como que para que la gente que nos escuche, ojalá alguien que tenga la capacidad de pensar y de poner orden en este tema nos Sí. escuche, porque el problema es que el sistema Yuri en Lomna no funciona, No hay en nada. penal no funciona, en ningún lado funciona. Trataron de hacer algo como para vamos a garantizar la transparencia y lo que hicieron fue garantizar poner una llave con un candado que solamente unas pocas personas tienen acceso a él. Entonces, todo el mundo tiene derecho a experimentar, a tomar iniciativas, pero todo el mundo tiene derecho a asumir que las iniciativas a veces no funcionan y hay que volver a corregirlas y resolver, porque el problema es que en Lomna la gente llega Eso y es no tiene horrible. acceso al tribunal porque es una taquilla y es el famoso cuento, pues yo lo digo desde el punto de vista penal, pero en una mamá que está en un problema de pensión de alimentos y que tiene un problema, no tiene para pagar un abogado fancy que le pueda resolver el problema y tiene que ir todos los días y la señora tiene para comer y tiene que pedir permiso en el trabajo y cuando llega allá, la taquilla le Ujú, dice, mire, no, hoy no le toca a usted. ¿Pero por ujú. qué? Si yo hoy... No, porque aquí es cuando nosotros queramos. Usted tiene que agarrar y tiene que anotar. Entonces, la semana que viene es la número de cédula del 5, 6, 4, y la otra es el 8, 9, 10. De cada 15 días que tú vas a poder ver un expediente. Y eso no es acceso a la justicia. Por Fue una supuesto que buena no. iniciativa, fue muy acorde con con la propuesta del fondo, creo que fue el Fondo Monetario También Internacional el internacional. que Sí. trajo eso, Ujú. el que trajo esto en el año 99, 2000, pero no funciona, no funciona. No funciona tampoco la estructura de los tribunales donde el juez era el máximo todopoderoso y entonces Claro. había quienes tenían control de los archivos y tú sabes, eso no funciona. Lo que funciona es poner personas de alguna manera preparadas, Ujú. pagar suficientemente bien a los jueces y a los funcionarios Al funcionario. para que tengan una motivación suficiente para cuidar su trabajo, porque de eso viven. Entonces, es una serie de factores. Yo no quiero hablar Claro, de los claro. problemas más profundos. Lo que sí quiero es que funcionalmente el sistema no sirve. No. Si tú llegas con un escrito y si viene un alguacil, el que está en la puerta o el señor que está ahí, que puede ser una persona muy honorable y puede tener muy buenas intenciones, pero a lo mejor ni siquiera sabe que no sabe, Claro que no puede sabe. Sabe que no cuestionar sabe, tu claro. cualidad, Eso es verdad. y él va a impedir el acceso a la justicia de una persona que necesita estar presente en una audiencia porque él simplemente está cumpliendo una orden que ni siquiera sabe que está mal hecha y Bueno, ni siquiera tiene la voluntad de ponerlo por escrito. yo voy a contar una anécdota que me acaba de pasar aquí en Barquisimeto en un tribunal de violencia. Hace 2 o 3 días, pues llega una cliente nueva a mi oficina y ella tenía una audiencia X, y yo la acompaño hasta el circuito judicial. Cuando llegamos nos identificamos, pues por supuesto el alguacil me pide mi identificación y la de mi cliente, y como difiere la audiencia,
cuando él sale a la media hora y me dice, mira doctora, pero ¿y usted quién es? Bueno, yo soy la abogada asistente, ¿no? Que usted no puede estar aquí, porque imagínese usted ¿De tiene que quién tener es? un poder, ¿usted quién es? O sea, usted no, o sea, no solamente quién era que no puede estar, que no, si no tenía poder no puede estar, que yo soy abogada asistente. Bueno, ahí tuvimos unas palabras, bueno, yo me voy a hablar con la secretaria, que por cierto, una muchacha joven que me pareció que muy decente, le expliqué, bueno, ella supuestamente entendió, pero entonces, ¿cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió esto? Mi querido David, Eso muy es mal. precisamente el relato ante la ley de Kafka, que es ese señor que está con esos 5 minutos de gloria de Ajá, poder, sí, por donde supuesto, somete, donde somete a una persona que precisamente el sistema está hecho para que se defienda. Porque si es una víctima por y la supuesto. víctima es la razón de ser del sistema de violencia es proteger a la Ujú, víctima, ¿cómo tú vas a así dejar a la es. víctima por fuera? ¿Y Bueno, ¿qué cómo te la vas a parece? dejar sin un abogado, sin asistencia de un abogado? ¿Qué te parece? Entonces digo, Dios mío, esto no va a mejorar? Yo tenía días que Que no hay iba que a ese corregirlo. sitio. Lo que me parece que hay que corregirlo. Fíjate que la sala de casación penal, en la sentencia que te comenté de septiembre del 2021 dicen, Ujú, mira, el juez no es un simple validador o tramitador de acusación. ¿es Eh, verdad? el juez tiene que entender que hay una dimensión humana dentro de todo este concepto, hay Así una es. dimensión científica dentro de toda esta idea de la determinación de hechos, y hay una dimensión que a mí me parece fabulosa, yo estaba escuchando porque me pusiste a estudiar, tengo que reconocer, para poder hacer la cosa, tú sabes, para poder llegar al nivel correcto contigo, porque ni modo, ¿no? Ah, Si no la fue la prima, me dice, mira, bueno, primo, entonces no, no, ¿sabes no, cómo es? usted es demasiado preparado, o sea, por eso usted está aquí, usted es el invitado especial de este programa, primo, ¿ah? Mira, hay una conferencia, se llama Estándares de Prueba y Debido Proceso, que fue de la primera, es una conferencia que hacen en Girona, y está Jordi Ferrer, que es uno de los exponentes ahorita, que me parece que es uno de los más fundamentales que hay que leer y estudiar sobre el tema de estándares de prueba, que él yo creo que ha subestimado la importancia de lo que está planteando. Para mí es una revolución de derecho procesal y va a cambiar la historia del derecho procesal, lo que él está planteando. Ok, Entonces, esto es del año pasado, de mayo del año pasado, es una conferencia que hicieron en Girona en honor a Michele Tarufo, y él señala que sin averiguar la verdad, no podemos aplicar las reglas sustantivas. Sí, pareciera que es algo baladí, ¿no? A veces sí, la gente cuando ve el proceso penal y ve una acusación y piensa que es simplemente, como dice la sala, un validador de trámite el fiscal, un validador de trámite el juez, condeno porque hay un poco de papeles y ya está. Pues, o sea, ay, qué horrible. pero no es así, la justicia es muy lejos de eso, y el Código Orgánico Procesal Penal, cuando yo me gradué en el año 94, que en el 95 empezaron a traer el código y todas las cosas que del Fondo Monetario Internacional Claro, con el Consejo de la Judicatura, y empezaron sí, a hacer los foros. Y en el posgrado vi clases con Sergio Brown, con Rosell, con el sí, doctor Jesús Ramón Quintero, hicimos un año de estudios en el Colegio de Abogados con el doctor Jesús Manzanera Mejía, y en ese momento el presidente era Rafael Veloz, y sea, nos dedicamos un año a estudiar esto, las discusiones que se hacían en el código, iban allá y después en la tarde las discutíamos, qué presentamos bien. propuestas, pusieron artículos. Todo lo importante de todo esto es eh, tener la experiencia de acceso directo a la justicia, y que el juez en vivo, frente a ti, bien preparado, Claro, por tomara una supuesto. decisión justa, ¿no? Con base a los hechos, y los hechos incorporados con reglas para que tuviéramos una aproximación. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán Guerra. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. En el próximo espacio continuamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán Guerra acerca de un tema bien controvertido: la paradoja del juez penal venezolano. Caos o control. Explicaste un poco en el espacio anterior del deber ser de la actuación del juez en el proceso penal. Ahora me gustaría que nos adentráramos un poco para que tú explicaras someramente qué es lo que debe contener una acusación fiscal, cuáles son esos elementos tan importantes que debe tener y cómo debe actuar entonces el juez ante una acusación. Mira,
para cerrar la idea que quedó pendiente Ujú. del segmento anterior, básicamente lo más importante es que la verdad, que es la idea de Tarski, que la incorpora en la doctrina, es que la verdad debe ser correspondencia con la realidad. Básicamente, un enunciado para ser válido tiene que tener una correspondencia con la realidad. Si no se corresponde con lo que pasó en la realidad, no existe posibilidad de aplicar la norma sustantiva, porque no hay manera de condenar a una persona, estaría fallando la justicia, violando el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, si no se corresponde con la verdad de los hechos, Claro. lo que se está estableciendo en la sentencia definitiva. Y es gravísimo, porque hasta ahora todo el mundo ha pensado que la acusación es simplemente una lista como de mercado, un Mm, menú, ¿no? Donde tú agarras y explicas cómo está constituida cada uno de los platos, y no es así. La acusación tiene que tener unos elementos fundamentales o sea, que tienen como finalidad esencial establecer una hipótesis de investigación. Esa hipótesis de investigación se traduce después en una hipótesis de responsabilidad, y esa hipótesis de responsabilidad es la que se va a traducir en los hechos. Porque ¿qué es lo importante de esta idea? Yo sé que a veces es complicado poder decir estas ideas, si son un poquito abstractas, ¿no? Y vamos a tratar de llevarlas, a aterrizarlas un poco a la realidad. Fíjate, Karl Popper en el libro Conjeturas y Refutaciones, esto a mí me fascina, en la página 381, va a ser una cita de una sola línea. ujú. Dice, una inferencia, ¿ok? De la regla de inferencia. Es válida la regla de inferencia en la cual se apela si la regla de inferencia es válida si y solo si nunca puede conducir a una premisa verdadera, de una premisa verdadera a una premisa falsa. En otras palabras, tú no puedes llegar a una conclusión a partir de un hecho que no es cierto a Claro. una conclusión donde tú estás estableciendo un hecho como válido. En el caso que te ponía al principio, Ujú. una persona que está acusada por cooperador de otra persona que no se sabe quién es, no sabe qué hicieron, no sabe qué fue lo que él hizo, no hay hechos que determinen exactamente qué es lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la acusación? La acusación debe decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué un hecho a través de una investigación, la diferencia entre la investigación científica y la investigación jurídica es básicamente que existen reglas que protegen derechos y ponderan derechos. Entonces, tú no puedes torturar a una persona para obtener una información. Claro. En una investigación a lo mejor no sé, de ADN, o puedes agarrar a una persona y le das unos golpes y le pones ahí, lo que te importa es tener la prueba de ADN, cuando no es formal. Ahora, tú no puedes obtener una prueba violando derechos y garantías constitucionales. El Claro. primer estanco que limita el ejercicio del poder, porque el poder debe ser limitado. Imagínate, una persona, un individuo tiene todos los fiscales, toda la policía, todos los jueces, todo el mundo contra él solo. ¿Y Claro, qué es lo así. único que lo protege a él? Más allá de que piensen que los abogados hacemos magia y somos los que traducimos esto y que somos los poderosos, no, lo que lo protege es la ley y la Por constitución. supuesto, lo único, Y la obligación del el debido juez, proceso que se le lleve en claro, contra. Claro que la, sí, así es, así es. y la obligación del juez de proteger específicamente eso. Entonces, fíjate, hay una conferencia que yo la recomiendo mucho que está en Universidad Fundación, de un juez, creo que es apellido Palacio, que es chileno, que habla sobre la función del juez de control durante la investigación. Él habla ahí precisamente del juez de control de garantía, es para que todas estas investigaciones y todas estas pruebas que se incorporan al proceso eh, cumplan con la debida legalidad para poder ser empleadas en la acusación y después Claro. ser empleadas en el juicio. Entonces, el juez se enfrenta a un acto conclusivo presentado por el fiscal que debería tener, bueno, tú sabes que a mí no me gusta mucho leer artículos y estas cosas, ¿no? Hacer referencia de lo que debe contener la Sí, acusación y claro. tal, estas cosas. Esta Bueno, es la ley, básicamente claro. el 308 y ahí están los ordinales y tal, ¿no? Por supuesto. Yo creo que más le damos contenido, más le damos una especie de contenido. La acusación establece hechos. Los hechos, ¿cómo los voy a probar? Entonces, ¿cómo los voy a probar? Tiene que responder a utilidad, pertinencia y necesidad. Y ya vamos a entrar un poquito a hablar sobre esto, porque esto es el quid más importante del asunto. Claro, así es. Esta es la esencia del control formal, material, constitucional, legal. Porque eso es lo que precisamente de eso es lo que se tiene que, esa es la obligación fundamental y la única razón de ser del juez es ejercer el control constitucional, legal, material y formal de la acusación. Porque si no, ¿para qué está el juez? Si no, de una vez
pasamos directo y vamos a juicio. Claro. Hemos escuchado ideas como pronóstico de condena, pero fíjate, hay unas cosas que son, a mí me parecen simpáticas porque me parece que son una circularidad, falacias circulares donde la sala toma una iniciativa, pero después se inhibe al hacer una descripción correcta de qué estamos hablando de pronóstico de condena. Por ejemplo, la sentencia que hice referencia anteriormente, la 117 Ujú. del 2021, de septiembre de 2021, dice, hay control de la acusación, el control de la acusación y el pronóstico de condena reside mediante el control de la acusación y concretamente en el control material. Dice, bueno, el control es el control porque el control como está controlado, controló. El problema no está ahí. El problema es que hay que darle contenido a A exactamente qué estamos eso, buscando. claro, por Claro, supuesto. qué estamos buscando. Entonces, la diferencia, como establece la diferencia de Popper y como dice Jordi Ferrer en la conferencia, solamente podemos llegar a aplicar la ley sustantiva, tenemos derecho a aplicar la ley sustantiva solamente si podemos establecer hechos de forma legal y además verdaderos. Ujú. Ese es el quid fundamental del problema. Entonces, el control de la acusación, fíjate, hay una regla general. Quien mata a otro debe ser sancionado. Esa es la regla general. ¿Ok? La regla específica debe establecer a través de hechos que deben tener una correspondencia con la realidad y no deben ser presunciones. Tú no puedes presumir quién es el responsable, tienes que demostrarlo a través de medios de prueba que son incorporados al proceso, conforme a las reglas y todo este tema. Yo tengo una discusión con René Moro sobre Ujú. si las pruebas de la fase de investigación son pruebas o son elementos de Ah, sí, convicción, René, o sí. si el... Sí, entonces, y si ella dice que solamente son las de juicio, yo tengo una tesis fundamental que se refiere a que las pruebas para vencer coactivamente la presunción de inocencia solamente son aquellas que se presentan en juicio. Es decir, Ujú. tú dices, yo soy inocente y para vencer esa presunción de inocencia tiene que ir a juicio y presentarse los medios de prueba, practicarse en juicio, control, contradicción y mediación y todas estas cosas. Mm. Ahora, cuando no es controvertido, los elementos de convicción se transforman en pruebas. Porque ¿qué es la prueba? La prueba es lo que determina el juez que está probado. Por lo otro es medio de prueba. Claro. Entonces, es la conclusión, la diferencia que extrae el juez cuando hace la valoración que determina si un hecho está aprobado o no está aprobado. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque hasta ahora, antes cuando me acuerdo siempre que había una falacia de autoridad que era un estándar de prueba que definía el código de enjuiciamiento criminal. Dos testigos presenciales, hables y contestas Sí. en plena prueba. Eso viene del código de Hammurabi, ¿sabes? Esa idea de dos Ujú. testigos Sí, presenciales. Pero el problema es que dos testigos presenciales, hables y conteste, podía ser absolutamente falso, por no supuesto. porque, no porque tuvieran la voluntad de hacerlo falso, porque la declaración del testigo es simplemente una apreciación sensorial, una Subjetiva, apreciación claro, subjetiva de una persona, por subjetiva, supuesto, claro que sí. memoria selectiva. Aquí hay dos trabajos fundamentales para evaluar el tema del testigo, que es uno de Manzanero, que es la psicología del testimonio, que es un español, y otro de Schachter, que se llama Los siete pecados de la memoria. Son dos trabajos que yo los recomiendo para entender este tema. Ujú. Pero el tema de que el estándar de prueba que establecía en ese momento para establecer como válido un hecho la ley implicaba que desconocíamos, nos apartábamos de la verdad. Y lo importante era tener la prueba conforme a lo que establecía la norma y no la verdad. Claro. Entonces, entonces el problema es que el riesgo de error se traduce entonces en que no nos importa la inocencia, nos importa es el formalismo. Más nada, ese es el riesgo y la gravedad para por imputado. Eso es verdad. Sí. Cuando entramos en el Código Orgánico Procesal Penal, pusimos, bueno, libre prueba, libre valoración. Sí. Si es libre valoración, no hay reglas. Si hay reglas, no hay reglas. No, la sana crítica no son reglas de valoración, son reglas de garantía de razonamiento probatorio. Entonces ahí es Ujú. donde todo el mundo, pues tú escuchas a los jueces decir, se evalúan conforme a las reglas de la sana crítica, los Se sana conocimientos gripe. científicos y se ha Ujú. probado tal cosa. ¿Y qué está diciendo? No está diciendo nada. No, Nada. no. Es absolutamente, es lo mismo que el jurado. ¿Culpable o inocente? Sí o no, sí, Sí, ya. Es igual, es un así es. estándar tan subjetivamente arbitrario que no hay manera de controlarlo. Hay algunos que tratan de hacer un esfuerzo, pero cuando empiezan a explicar estas cosas, por ejemplo, para entender cómo se introduce una máxima experiencia en un razonamiento probatorio que le dice Stephen Toulmin,
sobre el razonamiento de la argumentación. Entonces tú dices, mira, eh, 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 ¿cómo explicarte con un ejemplo lo más sencillo posible? Uno tiene una idea, esa idea la vas a confrontar, vas a tener una conclusión, esa conclusión la vas a confrontar con una máxima experiencia y la máxima experiencia te va a decir si esa idea tiene sentido, es lógica o no es lógica, o tiene una, más o menos se adhiere a la realidad de lo que todo el mundo entiende como que el agua moja. Ajá, tienes agua en la mano, metes el dedo, el agua moja, la Claro, máxima experiencia te dice que si tú tocas el agua se impregna en ti, queda, ok, más o menos el agua moja, la máxima experiencia que si lo toca el fuego, que yo creo que es la forma más sencilla de probar. Hay algo que te parece fuego, tú agarras y dices, mira, si lo tocas hay un aumento de calor, si lo tocas te puede causar una lesión, tú pones la mano, te quemó, ok, ahí está la prueba, el calor, está la lesión, hay fuego, se describen las características y las máximas, las normas científicas, las máximas experiencias te validan la claro, conclusión. eso, Esa por es más o menos supuesto. la forma de establecerlo. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque necesitamos que se valore todos estos elementos cuando vamos a establecer la admisibilidad de la acusación. Ujú. Esto nos va a servir para valorar los hechos, para valorar si esos hechos encuadran dentro de una norma jurídica y si esa norma jurídica, esos medios de prueba tienen la capacidad de demostrar lo que los hechos de la norma jurídica requieren como premisa mayor y los hechos de la norma específica requieren. Entonces, eh, esto es un tema que lo desarrolla muy bien Carmen Vázquez en una conferencia que hizo en México. Ella también es de Girona. Ella, en esa conferencia, ella plantea eh, que es necesario establecer el criterio de relevancia. Entonces, cuando uno entiende la idea de relevancia y entiende Mm, el control de la relevancia se aplica, no solo, ella lo pone como criterio de admisibilidad de la prueba, pero yo lo extiendo como criterio de admisibilidad de la acusación. claro, Y aquí es donde nace entonces el control formal, constitucional, material y sustantivo de la acusación. El pronóstico de condena, nos han dicho, es un análisis de verosimilitud. Ok, ¿y qué significa eso? Lo que el juez, hasta ahora es lo que el juez le dé la gana, porque no hay más nada. No hay una explicación. Todas las sentencias claro. que puedes buscar, la del 2005, yo tengo una lista, después te la paso para que la publiques ahí, Ok, con todas las sentencias. Tengo como 50 sentencias analizando cada uno de los puntos de la acusación, análisis de tipicidad, cómo debes plantearlo, como una excepción, no excepción, todo eso está ahí. El doctor Giovanni Rionero hace una extraordinaria función resumiendo esos datos claro. en su post. Yo siempre le digo a la gente, hay que dar las gracias a Giovanni, pero hay que hacer la tarea, hay que leer la sentencia. Por supuesto. Si no lees la Eso es lo sentencia, más pero importante. es que a mí Ujú. me han puesto decisiones Así, totalmente descontextualizadas solamente claro, haciendo la cita de lo que vieron en el post. Entonces, así es, así es es. delicado. Es que ese es el Hay problema, que que ser no responsable, hay que leemos. hacer la tarea. Sí. Claro, por Entonces, supuesto. mira, para entrar otra vez en el tema de la relevancia, que sería lo más importante del tema de la acusación. Una acusación, el fiscal puede pedir lo que le dé la gana, porque el fiscal es parte. Hay una ética pública, hay un elemento el sistema tiene una necesidad de veracidad para poder tomar una decisión, pero es el sistema como tal. Pero el fiscal tiene una necesidad de probar su tesis. Claro. La parte tiene una necesidad de probar su tesis. Ahí es donde entra la teoría del caso, esos temas que son metodologías de argumentación. La teoría del caso no es un sistema probatorio, ni es un sistema de... No, Eso yo quiero claro. aclararlo porque eso, bueno, pero es que ya va, que la gente me dice, no, pero es que tú no puedes hablar de verdad en el proceso, porque la verdad es lo que se muestra en el proceso. Si es así, el margen de error es absolutamente incontrolable, No, claro, por porque supuesto. el único Ah, margen, bueno, pero es que ya escucharás y lo verás y lo así verás es. por escrito. Hay mucha gente responsable, profesionales extraordinarios que defienden la teoría del caso, porque la teoría del caso, como la ven ellos, es una derivación de la teoría del caso americano y básicamente es para hablar con el jurado. Y el jurado no tiene que argumentar, es íntima convicción. Y ellos Ujú. deciden lo que le da la gana como le da la gana y no tienen que explicarlo.
Así Y tú es. lo que haces es argumentar y persuades y tal, pero está ahí. Ahora, cuando tienes que motivar, es cuando cambia la cosa. Por supuesto, y es lo más grave y lo más importante. Yo te voy a hablar a ti en este Sí, momento, te voy a hablar, David, y siento mucho más preocupación cuando ese análisis, claro, porque hay que hacer un análisis muy profundo y de mucho conocimiento para que entonces el juez pueda admitir o no una acusación. Porque yo también creo que en los últimos tiempos los jueces no le dan importancia a la responsabilidad que tienen al momento de emitir una acusación, porque es muy fácil, bueno, yo lo veo, a lo mejor lo que voy a decir en este momento puede afectar el sentimentalismo de algunos jueces, pero es que cuando tú vas a una audiencia preliminar y tú oyes, después que las partes pueden estar exponiendo 2 horas, y cuando el juez dice, bueno, mire, la decisión, sin lugar las excepciones, admitir la acusación, vamos para juicio. Eso dura 1 minuto, después que tú hablas 4 horas, entonces no le dan importancia a la función que tiene. lo peor es que después la motivación es la copia de la acusación. Claro, exactamente igual, es que exactamente igual, no hay Y eso es motivación. inmotivación, y eso es inmotivación, es tan grave porque eso deja sin contenido el deber de establecer la relevancia. Porque, ¿qué pasa? Déjame aterrizar un poquito el concepto de relevancia, no sé si tenemos tiempo todavía. Tenemos un Ok, minuto para seguir, para vamos a lo, no, tenemos vamos a abrir entonces la idea. La relevancia implica que yo debo determinar por qué, para qué, cómo y dónde cada hecho está entrelazado con la determinación del tema decidiendo que se va a discutir en juicio. Entonces, si yo no puedo establecer eso y eso no queda establecido en el auto de pase a juicio, ¿para qué tenemos audiencia preliminar? Si en el auto de apertura a juicio el juez hace lo que le da la gana y vamos a hablar lo que nos da la gana. ¿Para qué tenemos una acusación si todo se va a reeditar otra vez? Entonces, es como el famoso concepto de tema decidiendo, que lo que pasa es que yo soy un poco más procesalista y entiendo el derecho penal y procesal como un poco más amplio y más integral que a lo mejor la visión de algunos otros colegas, que respeto mucho, pero tú no puedes llegar y considerar al derecho procesal penal como si fuera una isla en medio de un oasis, en medio de un desierto, donde no hay más nada, sino solamente existimos nosotros. Y eso es mentira. El Claro. concepto de tema decidendum determina el alcance y el objeto, que es el debido proceso, a través del cual se va a llegar a una determinación para coactivamente condenarte y vencer, derrotar la presunción de inocencia. Tú no puedes derrotar la presunción de inocencia si no existe un tema decidiendo un específico en la fase preliminar que te lo va a definir el juez. Bueno, más grave aún, más grave aún. Hola, que este programa lo estén viendo todos los jueces de Venezuela y sobre todo los jueces de Barquisimeto, ¿verdad? Que les tenga mucho respeto profesional, porque es que eso es lo que va a garantizar el debido proceso. Aunque yo a veces pienso, David, que es mucho más fácil condenar que absolver. Siempre ha sido más fácil. Siempre, Entonces, yo digo una cosa siempre, y mira, por eso es que, yo y digo por una cosa eso, siempre. discúlpame que te interrumpa, por eso es que estos quedan condenados, porque absolver tienes que hacer un trabajo extremadamente científico para poder entonces desligarte de lo que el fiscal trae en contra del imputado. Hoy hablamos con el doctor especialista en Derecho Penal, abogado David Teranguera de la ciudad de Caracas, acerca de la paradoja del juez ante la acusación fiscal. Caos o control. No te apartes entonces de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos en vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán Guerra acerca de la paradoja del juez ante la acusación penal. Caos o control. Bueno, estoy excedida en el tiempo, te lo debo a ti, pero el tema es demasiado interesante. Te cedo para que tú termines la idea y luego nos des tus recomendaciones finales ante este tema tan importante que estamos tratando la noche de hoy. Mira, sí, uno se apasiona y empieza a hablar más de la cuenta, ¿no? El tema principalmente, el criterio de relevancia es la piedra filosofal de este punto de control, si es caos o control. Si no establecemos relevancia, no podemos determinar. La relevancia determina el tema decidiendo. Si te están acusando por un homicidio, por lo menos debería haber una persona que sufrió unas lesiones en una acción dirigida a causarle el homicidio a la persona, la muerte, o hay una persona muerta,
Oye, pero si el problema es una estafa y te acusan por homicidio, se supone que no existe posibilidad de establecer una conjunción lógica y relevante entre los hechos sustantivos, que son lo que se exigen demostrar, con los hechos específicos, que son los que se van a probar y Claro. son los que dieron el resultado de la investigación. Entonces, la relevancia jurídica sustantiva determina qué hechos son los que son objeto de prueba. Luego, la relevancia jurídica fáctica son los hechos que van a ser probados. ¿Y cómo van a ser probados? ¿Qué se refiere la relevante? ¿Ok? Por un medio de prueba. Debe informar sobre los hechos del caso y debe existir, debe haber una relación entre lo sucedido y la información aportada. Estas son las cosas que deben traerse a colación dentro del proceso. Es decir, hay un elemento de derecho sustantivo que nos gusta todo decir a los penalistas. Los elementos objetivos del tipo. Los elementos del tipo son A, B, C, ok. Cada elemento del tipo tiene una generalización empírica que fue recogida en una descripción. Es decir, el que mate a otro, la acción es una persona voluntariamente tomó acción y le quitó la vida a otro. Entonces, eso es una generalización empírica que fue recogida en una norma. Y eso es lo que tenemos que probar. Y la norma sustantiva es lo que determina la relevancia jurídico-sustantiva de lo que vamos a demostrar. Luego, vamos a la investigación y la investigación nos dice, bueno, aquí hay una plata, hay una experticia de que falsificaron una firma y sacaron un dinero del banco. Ajá, y qué relevancia jurídica sustantiva tienen estos hechos? ¿Cómo puedes admitir una acusación? Pareciera una locura, pero es que el caso que te estoy comentando del peculado y la persona y todas estas cosas, evidentemente la juez admitió la acusación, nadie sabe quién es el principal, no sabemos qué hizo, no sabemos cómo lo ayudó, no tenemos experticia, el contrato objeto de la investigación no fue promovido como prueba, no hay nada, pero el señor va a juicio y tiene 6 años preso. No, no, Entonces, no, 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 no. la relevancia es importante porque entonces debemos definir la relación entre la realidad y la norma. Y entonces venimos a otros elementos fundamentales. La licitud de las pruebas o la licitud del procedimiento tienen controles de constitucionalidad y legalidad. Y esto es parte de las normas, el 175, la forma como se obtiene la información, la forma como se obtuvo información de una grabación telefónica, cómo Claro, se hizo un allanamiento. Aunque eso se haya discutido durante la fase de investigación, el juez de control tiene la obligación de verificar claro. si esa data puede ser objeto de juicio. Y ahí es donde entra el libro de Miranda Strampe y su propuesta, que eso viene del sistema americano, el fruto del árbol envenenado. Claro, claro. El fruto del árbol envenenado es un análisis que se hace sobre la legalidad de la información y esa conclusión, esa inferencia que se saca de eso, puede ser o no puede ser usado. Eso tiene que hacer el juez de control. Si eso no lo hace el juez de control, ¿qué está haciendo el juez de control? Me va a llevar a un juicio para Ujú, juzgarme por una información que se obtuvo a través de una tortura o de una ujú. intromisión indebida en un domicilio o de una interceptación ilícita de una comunicación privada. Claro, Y ese es el elemento fundamental para llevarme a juicio. Y vamos a escuchar a los funcionarios cómo me pincharon el teléfono y me vas a condenar con eso. Es ilógico. Entonces, totalmente. la, otro elemento donde se excusan los jueces, donde se esconden los jueces para todo este tema, los jueces de control, son la redundancia de pruebas. Utilidad, pertinencia, necesidad y todas estas cosas. Ok, ellos repiten las declaraciones de los funcionarios. Los Sí, funcionarios cuando llegan a una investigación, ellos van a hacer, llegue, ya pasó todo, y ellos lo que están es haciendo trámites burocráticos. ¿Ok? claro, Están levantando fotos, están levantando evidencia, tienen que cumplir con los requisitos del manual de evidencia, todo este tema, ellos generan una hipótesis de investigación, pero ellos no son pruebas, ellos son elementos de prueba, ellos lo que son es elementos de fijación de situaciones de hecho en el momento en que llegaron. Ellos lo que van a determinar, mira, la declaración del funcionario es para ver si se hizo legal, si se cumplieron las normas, si se estableció la cadena de custodia, si, para eso es que sirve la claro, declaración del funcionario. El funcionario no va a declarar a menos que haya llegado y sea una situación infragante, y entonces el funcionario se transforma en testigo. por supuesto. Así es. Entonces, la redundancia es básicamente, y es donde los jueces deben ser bien objetivos, es, mira,
La relevancia jurídica o sustantiva, la relevancia jurídico-fáctica determinó tal hecho. Ajá, ¿con qué voy a probar eso? Bueno, mira, con todos los funcionarios que vinieron, que entraron por la puerta, llegaron al sitio y vieron al muerto. Ajá, ¿qué prueba eso? Nada. Ay, que había un Todo el mundo muerto, que se había un quedó. muerto. Eso es lo que prueba que había un muerto. No, lo único que prueba es que ellos lo llamaron, llegaron, entraron y vieron una situación y se fueron. Y ya, Ya, eso es todo. hermana, eso es Y verdad. después no sabemos. No prueba Entonces, ninguna ahí culpabilidad. sí, esos son elementos fundamentales. Entonces, fíjate, yo siempre para ir un poquito más, para avanzar, porque sé que el tiempo aquí en la televisión nos mata, yo siempre recuerdo, sugiero que adicionemos a todas estas cosas, hay un informe que se llama el informe PECAS, que es el informe del Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos del año 2016, está en la revista Question Facti, que la consigue en Internet y es gratis, y es Okay. accesible. O sea, todo lo que les voy a decir está accesible y es gratis. En este informe, que lo pidió el presidente Obama, hace un análisis de todas las experticias y de todas las pruebas científicas y determina qué pruebas son fiables y que establece un concepto de fiabilidad, es decir, validez y adicionalmente que tenga credibilidad y cómo debemos tener credibilidad sobre estas cosas. Hay un informe del 2009, que es el informe NAS, que es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que también trae un análisis sobre estos elementos. Si leen el informe PECAS, la única prueba que ellos dicen que tiene validez y que puede servir para algo es el ADN, hasta que aparezca algo diferente. Imagínate Siempre y tú. cuando, siempre y cuando la mezcla esté mezclada, solamente la prueba, la muestra tenga dos muestras de ADN diferentes. Si son tres, ya no sirve. Imagínate Entonces, que, la prueba de grafotécnica, la prueba dactiloscópica, ellos dicen que casi que es como una prueba de leer el tabaco, más o menos. es que yo pienso igual que eso. O sea, pues no sirve para nada. Sí. Ahora, hay un juicio que motivó todo este informe y todas estas cosas que se llamó el juicio Daubert, D-A-U-B de Bolívar, E-R-T, Daubert. El juicio Daubert fue un juicio por unos medicamentos, unas cosas, un juicio civil en Estados Unidos. Pero lo interesante es que el concepto de fiabilidad de las pruebas técnicas, este juicio definió algunas cosas importantes. Entonces, para admitir una prueba técnica deben establecer unos parámetros que son fundamentales que hay que identificar. Esto es para dar un aporte fuera de la caja, ¿no? Claro. Déjame que tengo aquí otro elemento importante. Es significativamente importante considerar que el juez de control debe, para hacer el análisis, tener varias cosas. Primero, entender que hay que estudiar y que hacer la tarea, ¿no? Eso es lo más Ujú. importante. Por ¿Ok? Y si supuesto. viene un caso, tienes que saber, como juez, tú tienes que saber más que las partes. Claro, De sí, los debe hechos ser. no, de los hechos no, pero No, por del lo menos de la derecho, claro, por jurisprudencia, del supuesto. derecho, de la Claro. doctrina, de todas las cosas, y no usar falacias de autoridad para justificarse. Por ejemplo, típica falacia de autoridad. Es que lo dijo el experto, y como lo dijo el experto, porque en México hay un caso famoso de que usaron la Ouija como una prueba en contra de una persona. Entonces, Qué como lo dijo el horror, qué. experto, y el experto usó la Ouija, y la Ouija dijo que fue fulano, entonces la Ouija la prueba en contra de él, y admite una acusación porque la Ouija lo dijo. Se podrá imaginar la locura, ¿no? Yo siempre recomiendo el libro de Ética como fundamento de la justicia, que es el discurso de incorporación como miembro de número de la doctora Cecilia Sosa Gómez Ok, a la Academia de Ciencias Políticas. Eso es fabuloso, lo consiguen por internet, es gratis. Hay un libro de la prueba ilegítima por inconstitucionalidad del doctor Cabrera. Independientemente que puedan estar de acuerdo, quieran o no quieran, el doctor claro. Cabrera para mí es una de las mentes más importantes y más lúcidas en materia probatoria Así de es. Latinoamérica. El libro de Miranda Stamper, La mínima actividad probatoria y Pruebas sin convicción, de Jordi Ferrer Beltrán. Esos libros son, eso debería ser casi que los libros ahí tenemos Venezuela y el mundo, ¿no? Esas son cosas que nos van a cambiar cualquier cosa. Fíjate lo incomprensible, ya para cerrar la idea del famoso pronóstico de condena, que nadie lo explica, pero todo el mundo dice que existe Sí, pronóstico de condena. Es un examen de verosimilitud. Cuando vas al concepto de verosimilitud, tienes que irte a la filosofía y a la gente que ha hablado seriamente de este tema, Karl Popper, Kant, un montón de gente, y te das cuenta que el concepto de verosimilitud, como lo manejamos nosotros, está por encima, está fuera de contexto. ok. Pero bueno, a la sentencia del 3 de agosto del 2007 de la Sala de Casación Penal, la número 1676, dice que Ujú. no hay pronóstico de condena si el acusado
si el acusador no aporta ninguna prueba, bueno, evidentemente, ¿cómo te van a acusar sin prueba? Por Esto supuesto. es absolutamente absurdo que tú me vayas a explicar que Claro. esto no es pronóstico de condena. Si tengo que explicarle a estos jueces, tendría yo que considerar si realmente este juez necesita ser juez. Claro, no puede ser juez, para empezar por ahí. Cuando el acusador aporte prueba, pero esta evidente y claramente carezca de suficiente solidez para generar un pronóstico de condena contra el imputado. Ok, aquí siempre han dicho, los elementos de convicción no pueden ser analizados por el juez de control. Entonces, ¿cómo yo hago este análisis? Sí, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Bueno, yo desde el año 2000 siempre decía, estas cosas que están aquí, yo siempre las he puesto y siempre peleé con todos los jueces porque me daban palo y me decía, mira, tú no puedes hacer un análisis en control del mérito de la prueba ni el mérito de los hechos. Ay, ¿cómo hago yo la relevancia? ¿Cómo tú me vas a establecer la unión entre un hecho Tú no haces ese y el trabajo. requerimiento del derecho sustantivo? Si tú no defines esto, ¿cómo defines el tema de decidente? Vamos allá a juicio y tú vas a Sí, modificarme el concepto cada vez que te dé la gana. Y la otra es cuando se acuse a una persona por la comisión de una figura punible inexistente en nuestra legislación. Ajá, claro. te acusé de un delito que no existe. De verdad Mm. que esta sentencia, yo alabo la iniciativa, pero no aportan. ¿Cuáles son tus redes para que te puedan contactar, David? @Terán Guerra 1. Ahí casi todas son iguales. Ahí está Twitter, Instagram, todas son por ahí. Todos tienen Quisiera- ese mismo concepto. ¿Quisieras agregar algo más Mastodon, quisieras agregar algo más para pedirnos el programa? sí, mira, es un llamado de conciencia. Los jueces tienen que entender que algún día ellos pueden estar sentados del otro lado como le ha pasado a mucha Ujú, gente. claro. Entonces necesitamos crear una cultura jurídica que abra las puertas, no solamente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista moral, si lo queremos llamar de alguna manera. A mí el Claro. concepto moral no me gusta mucho, pero bueno, pero lo importante es que debemos llamar a la reflexión. Tenemos que mejorar el nivel, tenemos que para derrotar la presunción de inocencia debe existir un verdadero juicio sobre los hechos y sobre lo que exige la norma. No podemos seguir llevando a la gente a la pena del banquillo solamente para complacer la petición de los jefes. Ya, Ujú, así basta. es, así es, así es. Yo agregaría que el gran reto de los jueces en este país es prepararse. Uno, educarse según la especialidad. Y dos, también un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como un profesional próspero, un profesional ético, o pues como una persona que pasaste por un cargo un montón de años y bueno, trabajaste siempre para los intereses de un jefe? Que en definitiva eso no te va a ayudar nada Mira, porque la experiencia dice que todos los que han salido igual hoy en día ni siquiera litigan. Vamos a estar así, claros. una línea chiquitica para finalizar. El otro día lo dijo el presidente en el Tribunal Supremo y lo han dicho muchos presidentes y lo ha dicho mucha gente. Si tienes miedo, no puedes ser juez. Así es que así es. Entonces vamos a hacer un llamado a todos estos jueces que se preparen, que dejen el miedo, que es una cosa muy cierta. Algún día vas a estar fuera de ese cargo. Los cargos, en esos cargos de Poder Judicial nunca han sido para toda la vida. Y bueno, hoy en día prepárate y lúcete como un buen juez. Aparte de ser un juez preparado, o sea, tener personalidad, porque tú vas a veces a hablar con un juez para explicarle algo de derecho. No, yo usted no puede hablar. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo voy a corromper un juez en una sala de juicio o una sala de audiencia? Esa no existe, David. Entonces, hay que No existe. ser y parecer. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.